Hola, ¿cómo están? Un placer de saludarles. Que el Señor les bendiga en esta noche maravillosa, la cual Dios nos ha dado una oportunidad más de poder vivir. Le damos gracias al Señor por este día maravilloso, porque Él ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido ser bendecidos, Él nos ha permitido de su misericordia, de su grandeza. Y esto muchas veces parece un cliché, lo que nosotros, por lo que damos gracias. Pero realmente damos gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nosotros, porque nos da salud, porque nos ha librado de esta pandemia que han sido afectadas muchas familias en este país y alrededor de este mundo, que aún los hombres se han vuelto locos buscando una solución y aún no la encuentran. Esperamos y confiamos en el Señor que esta solución salga pronto para las personas que lo necesitan. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, confiamos en lo que Él nos dijo, de que Él nos cuidaba como la gallina cuida a los polluelos. Y bueno, aparte de eso quiero dar gracias al Señor porque me ha tocado vivir esta pandemia en Santiago, en este lugar. He conocido un poco más la capital, he conocido mucho más a su gente, he conocido más sus necesidades, y hay mucha necesidad en esta gran capital llamada Santiago. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que necesita de Dios en esta ciudad. Y no solamente de recibir palabra, sino también de necesidad, de que los puedan bendecir, de que les puedan ayudar. Y hoy, gracias al Señor, pudimos ir a visitar algunas personas. Posteé las fotos ahí en Facebook para aquellos que quieran verlo. Lo posteamos en Facebook, gracias a Dios por permitir bendecir a aquellos que están pasándola mal en este tiempo de economía difícil, en este tiempo de cesantía, en este tiempo donde escasea el alimento, el dinero, donde hay niños, abuelitos. Así que le doy gracias al Señor por permitirnos bendecir a aquellos que no conocen al Señor. Y lo más maravilloso es que Dios nos ha sorprendido, nos ha maravillado en este tiempo. Hemos recibido, si yo les contara la gran bendición que Dios nos ha dado, ha sido extraordinario, hermanos amados. Y creemos a lo que Él ha dicho, que lo que sembramos, lo cosechamos. Y queremos seguir sembrando en aquellas personas que no tienen, que la están pasando mal, que están cesantes. Así que gracias a Dios hemos podido bendecir en esta semana a 10 familias que no las estuvieron pasando bien, a 10 familias con mercadería, les fuimos a bendecir. Así que le damos gracias al Señor. Si quieren postear las fotos, ahí las hemos puesto en la página. Pero le damos gracias al Señor por permitirnos, darnos los recursos para bendecir a aquellos que le están pasando mal. Y creemos que Dios nos pueda permitir bendecir a mucho más de 10 familias en esta gran capital. Y así también poder bendecir no solamente Santiago, sino bendecir a las familias que lo estén pasando mal en Arica, en Iquique, en Antofagasta o en el sur, Punta Arenas, Temuco, que sabemos que hay muchas necesidades en Rancagua, Talca. También queremos ser de bendición para aquellos que no tienen y que la están pasando mal y se preguntan, ¿dónde estará el Señor? ¿Por qué el Señor me ha olvidado? ¿Por qué el Señor me dejó? Muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? Y nosotros somos los mensajeros por esencia que Dios nos puso en esta ciudad, en este país llamado Chile, para bendecir a aquellos que no tienen. Así que yo bendigo a todos los hermanos que de una u otra forma han colaborado con este granito de arena que hemos podido ir a entregar hoy. Dios les bendiga, Dios pueda proveer grandemente, no solamente a mí, sino a todos aquellos que a lo largo de este país llamado Chile se han puesto la mano en el bolsillo y han bendecido a aquellos que la están pasando mal. Creo en su palabra firmemente que Dios no es deudor de nadie. Y todos aquellos que se han despojado para dar a otros,
Dios te va a recompensar. Dios te va a multiplicar. Yo lo creo que Dios te va a multiplicar porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que bendigo a todos los hermanos, cualquiera haya sido tu bendición, que tú le hayas ido bendecir al vecino, bendecir a aquellos que estaban enfermos, una visita, una oración, una palabra de avivamiento, una palabra de fortaleza, cualquiera que haya sido tu bendición, no volverá vacía, porque la palabra de Dios dice: si un vaso de agua le dieres a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Así que yo doy gracias al Señor y bendigo a todos los hermanos de este país que se ponen la mano en el corazón y se ponen en el lugar de aquellos que no la están pasando bien. Así que Dios les bendiga y ánimo y a seguir adelante, que Dios es fiel y verdadero y nunca, escúchame bien, todos aquellos que han metido la mano en la tinaja para bendecir a otros con aceite, yo te digo en esta noche, como dice su palabra, que Dios, el aceite de tu tinaja, no se va a acabar aún en tiempos difíciles. El aceite de tu tinaja no se va a terminar. El aceite de tu tinaja va a ser multiplicado, va a ser bendecido a 100 por 1, como dice la palabra del Señor. Así que vuelvo a animar a aquellos que se han metido la mano en el bolsillo, aquellos que han colaborado con aquellos que no conocen al Señor. El otro día hablaba con una dama que le fuimos a entregar unos alimentos, estaba en necesidad. Ella me decía: ¿usted es evangélico? Yo le dije: yo soy cristiano. Ah, me dijo, porque yo veo muchos cristianos que se paran en la esquina y predican de un gran Dios, pero en el momento, dijo, de ayudar, son pocos de ayudar. Así que incentivo e insto a los hermanos. No tiene por qué ser algo tan grande. Una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo para aquellos que lo están pasando mal. Dios te va a bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios te refortalezca, que Dios te guarde y que Dios siga usando tu vida a lo largo de donde te encuentres. De norte a sur, que Dios siga usando tu vida. No te olvides, nunca Dios va a secar tu tinaja por haberle dado a otros. El aceite de tu tinaja permanecerá para siempre. Después de haber hablado esto, quiero compartir lo que creo que Dios puso en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Yo a esta predicación le puse por título Leaving Lodebar. No hablo muy bien inglés, pero ustedes saben, cuando suena la palabra Lodebar, ustedes ya saben a lo que voy a predicar. Pero buscaba lo que significaba Leaving, significa saliendo del Lodebar. Y quiero hablar de esto en esta noche. Y tú me dirás: pero yo muchas veces he escuchado que han predicado en las iglesias de Mefiboset, de que estaba en un lugar desértico. No, yo quiero hablar de algo que hoy estamos viviendo como iglesia, que hoy estamos viviendo como hombres y mujeres de Dios, que estamos necesitando de un remesón del Espíritu Santo para que Dios pueda obrar en este 2020 y este 2020 no termine como estamos hasta hoy. Yo lo creo y lo he recibido de parte del Señor en mis oraciones. He escuchado la voz de Dios, que Dios me ha dicho: este es el año de avivamiento para este país llamado Chile. Pero quiero que me escuches, que me des un poco de tu tiempo, y quiero compartir lo que Dios me puso en mi corazón para compartir con todos aquellos que están a través de estas cámaras, a través en sus hogares, a través de esta pantalla, para que me puedan escuchar y yo poder compartir lo que Dios puso en mi corazón. Y quiero hablarte en los años 80. En 1980 yo era un niño que habré tenido alrededor de 10, 12 años, y fue donde el mayor apogeo televisivo
donde vinieron y se escuchó mucho hablar de evangelistas, y tú prendías la televisión y estaba lleno de hombres de Dios predicando la palabra de Dios. Estaba Lorraine Hamba, el Club 700, estaba Jimmy Swaggart. Tú me dirás, ¿que es antiguo? Sí, es antiguo. Para los que son de mi época me entenderán y dirán, o entenderán lo que estoy hablando. Pero los de Marco Witt para allá no van a entender lo que estoy hablando. Pero si puedes googlearlo, buscar quién era este hombre que voy a hablarte esta noche, era uno de los íconos a nivel mundial en la palabra del Señor, y Dios permitió que ese ícono o que ese hombre llegara a predicar aquí a Chile a través de la televisión, por supuestamente. Fue uno de los hombres que, dice la historia, lo leía, lo googleé, dice que él, cada fin de semana, 4 millones de personas en todo el mundo escuchaban sus predicaciones. 4 millones de personas en todo el mundo escuchaban sus predicaciones. Era impacto mundial. Era un hombre usado por el Señor. Yo en ese tiempo claramente no conocía al Señor, ni tenía idea que iba a ser cristiano, ni que Dios me iba a llamar. Pero a mí me encantaba como este hombre Jimmy Swaggart cantaba, como él adoraba a Dios. Yo me acuerdo que de pequeño yo me sentaba frente al televisor cuando él salía los días sábados, y yo escuchaba cantar y él impactaba mi vida porque él cantaba de una manera extraordinaria. Jimmy Swaggart tuvo un apogeo muy grande hasta que un día este hombre se equivocó. Este hombre cayó. Este hombre se equivocó y pecó delante de Dios. Pero hasta ahí todo estaba bien, y este hombre Jimmy Swaggart, nadie sabía que él había pecado, pero había un periodista, dice la historia, que lo amenazó que si él no contaba la verdad, lo iba a descubrir e iba a contar lo que él había hecho, cómo él había caído en pecado o cómo él se había equivocado delante de Dios. Y Jimmy Swaggart, el año 1989, en cadena nacional, frente a un estadio repleto de gente, le vuelvo a reiterar, Jimmy Swaggart tenía una audiencia de 4 millones. 4 millones de radio auditores que lo escuchaban, de gente que lo veía. 4 millones cada fin de semana. Tenía una gran audiencia, y él se paró delante de las cámaras en aquel momento y dijo estas célebres palabras. Dijo: yo pequé y pido perdón a Dios. Insisto, estaba delante de 4 millones de auditores, de gente que lo estaba mirando, su iglesia, su esposa, 4 millones de personas que escucharon a un hombre ícono en la historia de la predicación, a uno de los evangelistas que venía de Estados Unidos, y lo escuchábamos cada fin de semana. Ese hombre ícono se paró delante de las cámaras y reconoció que había pecado delante de Dios. Pero el problema no empezó ahí para él. El problema empezó posterior al haber reconocido que se había equivocado. ¿Sabe por qué, hermanos amados? A la gente no le importó de que él le predicara a 4 millones de personas, de que muchas personas se convirtieran a Jesucristo. A la gente no le interesó que Dios lo hubiera usado para sanar de enfermedades, para sanar de cánceres, para sanar leucemias. No le importó. La gente alrededor de todo el mundo empezó a cuestionar, a condenarlo. Le empezaron a llamar hijo del diablo, que eres un mentiroso, eres un engañador, eres un embustero, eres un hombre mentiroso que nos engañaste. Y fue condenado por los hombres. Pero yo me imagino que Dios, cuando él reconoció su pecado delante de Dios, Dios le perdonó. Y lo más terrible, que la iglesia o nosotros que somos el cuerpo de Cristo le condenamos y le juzgamos.
Y él en un tiempo desapareció de la pantalla. Y yo me imagino que su peor pesadilla fue después de haber confesado delante de los hombres que él había pecado, porque muchos le condenaron, le mandaron al infierno, le dijeron traidor y le dijeron miles de barbaridades. Y lo más terrible, hermanos amados, que eso es lo que le pasó a este prominente hombre de Dios, a este hombre que era usado para predicar cada fin de semana a 4 millones. Está pasando hoy dentro de las iglesias, está pasando dentro de los que estamos, de los que nos llamamos hijos de Dios. Está pasando, hermanos amados, que a todos los que no viven como nosotros, a todos los que no hablan como nosotros, a todos los que no caminan como nosotros, los condenamos. Les decimos hijos del diablo, ¿por qué no se ponen una falda, un vestido o se cortan el pelo? Los cuestionamos, los mandamos a lo de bar. Y ellos se van a ese lugar porque se sienten seguros que ahí no van a tener condenación. Se sienten seguros que nadie los va a criticar. Lo de bar, ¿saben lo que significa lo de bar? Lo de bar es un lugar donde no se creía que la palabra de Dios habitaba en ese lugar. Era un lugar desértico donde no había vida, donde no había nada para sobrevivir. Solo llegaban los enfermos. Y esta historia no es nueva la que le pasó a este hombre. No es nuevo lo que estamos viviendo en este siglo XXI. No es nuevo. Esto es antiguo. Yo le ojeaba, leía la Biblia. Y el primer hombre que habla, que habitó en lo de bar, era un hombre llamado Mefiboset. Era un hombre que por el pecado de su abuelo, por el pecado de Saúl, llegó a ese lugar, llegó niño y salió ya siendo un hombre. Un día Dios tuvo misericordia, lo llamó y lo llevó al castillo del rey. Hay mucha gente que nosotros cuestionamos, que nosotros juzgamos, que nosotros le ponemos apellido. Eres un divorciado, eres un homosexual, eres una lesbiana, eres un drogadicto, eres un alcohólico, eres aquí, eres allá, eres lo otro, eres esto. Lo calificamos como que nosotros tuviéramos la facultad de condenar o de juzgar a alguien, o como que si Dios no hubiera dado la autoridad para condenar, para decir que es bueno o que es malo. Mefiboset estuvo años de su vida fueron perdidos porque un abuelo se equivocó. Y hay muchos que hoy, yo me he encontrado con gente en la calle y tú le preguntas que están alcoholizados, que están en la droga, en el alcohol, y tú le preguntas, amigo, ¿tú conoces del Señor? Esa persona te dice, sí, yo conozco del Señor. Y tú le preguntas, ¿y qué haces aquí drogándote? ¿Qué haces aquí alcoholizándote? ¿Qué haces aquí? Y ellos tristemente, con lágrimas en los ojos, te dicen, yo estuve en la iglesia y me equivoqué un día, fallé delante de Dios y lo único que recibí fue condenación. Y lo único que recibí fue críticas. Cuando yo buscaba un abrazo, cuando yo buscaba a alguien que me dijera que me amaba, que es cierto me había equivocado, que era cierto que había fallado, yo buscaba que alguien me levantara, me abrazara y me dijera, vamos adelante, no te rindas, no estás solo. ¿Y sabe lo que me decía él? Solo recibí críticas, solo fui juzgado y nunca más me sentí digno de ir a una iglesia porque yo pensé que Dios pensaba de la misma manera que pensaban los hermanos. Dijo, yo pensé que Dios me iba a condenar de la misma manera que los hermanos me habían condenado. Por eso nunca quise volver a la iglesia, porque me sentí
un traicionero, me sentí un engañador, me sentí un mentiroso. Por eso nunca más volví a la iglesia. Hay miles de gentes en este país, hay miles de personas en este país que pasaron por iglesias y que ya no están. ¿Por qué? Porque en vez de abrazarlos, en vez de recibirlos, en vez de amarlos, los condenamos, los juzgamos, le ponemos una vestidura la cual no son realmente. Y eso hemos hecho, hermanos amados. En vez de abrazar a la gente, les ponemos un prototipo. No, es que tú tienes que ser aquí, tú tienes que ser allá, tú tienes que vestir de esta manera, tú tienes que caminar de esta manera. El que hace la obra se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué nosotros nos apuramos? Dice la Biblia que Él tuvo misericordia de nosotros, que Él nos amó. Yo quiero preguntar de todos aquellos que me están mirando, que alguien me diga, ¿Dios alguna vez te condenó? La mujer que había sido encontrada en acto de adulterio, como Moisés mandaba, que era causal de ser apiedrada, de ser condenada. Aquella mujer que fue encontrada en un acto pecaminoso, cuando los fariseos, los escribas, la pescaron y la llevaron para que el maestro pudiera condenarla. ¿Sabe lo que dijo él? El que esté libre de pecado. Perdón. Él dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos acusados por sus conciencias se retiraron. Hermanos, porque no hay ninguno justo, no hay ni uno justo, dice Pablo, no hay ninguno justo. Dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y creemos que ya cuando aceptamos al Señor, ya somos justos y nunca más pecamos. Creemos que cuando venimos al Señor nos ponemos la capa de santidad y nunca más pecamos. Somos pecadores hasta que Él venga y nos lleve. Porque Él dijo, no hay ni uno justo, solo uno, llamado Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de su gloria. Todos, hermanos amados, todos. Pero somos salvos, ¿por qué? Porque Él tuvo misericordia. Pero todos hemos fallado. Entonces es tiempo de no mandar a la gente a lo de bar. Es tiempo de abrazarlos. La parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el padre mientras su hijo pecaba? Impacientemente caminaba de aquí para allá, impacientemente desesperado. Se preguntaba, ¿qué estará haciendo mi hijo? Se preguntaba. Y dice la Biblia que cuando vio a su hijo desde lejos, él, el que no había hecho nada, fue corriendo y lo abrazó y le dijo, hijo, has vuelto, te amo. Mi hijo perdido ha vuelto. Y dice que es más, que le vistió. Le puso ropas nuevas, anillo nuevo y calzado real. Lo abrazó. Eso es la que la gente hoy necesita. La gente necesita a nosotros que nos abracemos, que dejemos de cuestionarlos, que dejemos de condenarlos, que dejemos de imponerles tareas las cuales ellos no pueden cumplir. Si nosotros por años no hemos podido cumplir lo que Dios ha mandado dentro de las iglesias, ¿por qué creemos que otros sí podrán cumplir lo que nosotros por años no hemos hecho? Es tiempo de no mandar a la gente a lo de bar. Es tiempo de abrazarlos, de quererlos, de decirles, ¿sabe qué? No estás solo, yo estoy contigo. ¿Sabes por qué la gente no viene al Señor? La gente no tiene problema con creer en Dios. La gente no tiene problema con que tú le hables el Evangelio.
La gente tiene problemas con los mensajeros. Tiene problemas con los cristianos, con los que transportan la palabra de Dios. Con ellos es que la gente no les cree. La gente, tú le preguntas, ¿crees en Dios? Dios, sí, yo creo en Dios. La gente cree en Dios. El problema es que la gente no nos cree a nosotros, porque por años hemos sido hombres y mujeres condenativos. Hemos mandado a muchos a lo de bar. Hay muchos que no quieren salir de ahí. Yo te desafío. Pregunta a la gente que ha asistido a iglesia por qué hoy ya no quiere volver a las iglesias. Pregúntale a aquellos que un día fueron, pregúntale por qué ya hoy no quieren regresar a adorar a Dios. ¿Saben lo que te responderán? Prefiero estar así, porque cuando quise ir a una iglesia a buscar de Dios, solo recibí críticas, solo recibí piedrazos, palos, de todo recibí, menos amor. Y hay un hombre llamado Pedro. Usted se debe recordar de esta historia, un hombre llamado Pedro. Un hombre que el Señor le advirtió que lo iba a negar. Y Pedro impetuosamente dijo, yo nunca te voy a negar, voy a ir contigo hasta la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, no, yo no te voy a negar. Y le estaba advirtiendo para que él no se sintiera mal y no se quisiera ir. Le estaba advirtiendo, Pedro, me vas a negar. Usted sabe la historia, Pedro lo niega y Pedro se siente el hombre más podrido de la historia de haber negado a su maestro, de haber negado a aquel que cuando estaban en el huerto le corta la oreja a Marco y él le vuelve a poner la oreja. Se siente que negó a aquel que dio la vida por él, se siente que negó a aquel que puso todas sus fichas en él. Se siente un hombre traicionero. ¿Y sabe dónde vuelve Pedro? Vuelve a su Lodebar. Lean la historia. Vuelve a su Lodebar. Dice que después de haber resucitado, Pedro se va a pescar nuevamente. Y un hombre a la orilla de la playa le dice, ¡hey! ¿Habrán pescado algo? No se habían dado cuenta que era el Señor. Pedro estaba en el mismo lugar que la primera vez el maestro lo encontró. Porque eso es Lodebar. Es volver. O es querer ir de donde Dios nos sacó. Es querer volver al principio porque nos sentimos inmundos, nos sentimos cuando nos condenan, nos sentimos que hemos fallado delante de Dios y no tenemos perdón de Dios. Porque cuando los hombres nos condenan, creemos que Dios piensa de la misma manera y de la misma fórmula. Pero quiero decirte, cada vez que te has caído, cada vez que te has equivocado, cada vez que te has fallado delante de Dios, Él te ama. Escúchame bien, Él te ama como nadie te ha amado. Solo Él desea que no le des vuelta la espalda. Solo Él desea que no te vuelvas a Lodebar, a un lugar silencioso, sin vida, donde no hay nadie que quiere que los visite, porque el Lodebar es un lugar donde nadie desea que los visite. Es un lugar de vacío, es un lugar de dolor, es un lugar de desesperación. Eso es Lodebar. Por eso te quiero decir en esta noche, no te sientas mal aunque muchos te condenen, aunque muchos te juzguen, aunque muchos levanten su mano para proferir maldición contra ti, aunque muchos levanten su dedo para condenarte y para decirte que Dios nunca te va a escuchar, que Dios nunca más te va a hablar, que Dios nunca más te va a recibir. Y yo te digo en esta noche que eso es falso. Dios te ama, Dios sabe que te vas a equivocar, Dios sabe que vas a pecar. Él te sigue amando solo, Dios te dice levántate
y vuelve, no te alejes de mí, porque apartado de mí nada podéis hacer. Pedro volvió al mismo lugar donde había pecado, donde se había olvidado, donde la primera vez que el maestro lo encontró, Pedro se había ido para olvidarse de su maestro, porque se sentía un traicionero, se sentía el peor, se sentía un Chapo Guzmán, se sentía lo último, se sentía la última escoria, Pedro. Pero lo maravilloso de esto, hermanos amados, y aquellos que están lejos del Señor, lo maravilloso de esto, que Él nos ama con amor eterno. Dice Juan 3:16, un versículo que a mí me cambió la mirada con respecto a las cosas del Señor. Porque no crean que yo nunca condené. No crean que yo siempre he sido alguien tan bueno, tan misericordioso. No crean que yo desde hace mucho tiempo tengo alitas, aureolas. No. Yo también soy un hombre que muchas veces cuestiona. Y cuando Dios ha tenido mucha misericordia sobre un hombre, llorando el otro día le decía, Señor, tu amor es un amor misterioso, no lo entiendo. Y Dios me decía, ¿por qué no entiendes mi amor? No lo entiendo. Porque tú amas al delincuente, amas al traficante, amas al homosexual, amas a la lesbiana, amas a los pecadores, tal como me amas a mí. Y ahí pude entender Juan 3, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Escuche bien esto, grábatelo en tu corazón. Cuando tú entiendas esto, nunca más volverás a ser un tipo que cuestiona o que juzga a otros que han caído, sino que le extenderás la mano y los abrazarás y el amor de Dios fluirá por tu corazón. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Lo entendiste? De tal manera nos amó, de tal manera me amó. Cuando te equivoques, repite conmigo, de tal manera me amó. Él me amó, Él me amó. Su amor es un amor que no muta, que no cambia, que no se transforma, que no se debilita. Su amor no muta por mí. Su amor permanece siempre fiel. Dice que Él cada mañana renueva sus misericordias hacia mí. Y Pedro, cuando fue encontrado en el mismo lugar, este Cristo maravilloso que puso la vida por ti y por mí, hizo el mismo milagro para hacerlo recordar de que era su maestro. Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada. Y el maestro le dice, Pedro, echa la red a la derecha. Y Pedro lo hizo. Y cuando recogió la red, estaba llena de peces. Estaba llena de peces. Y Pedro dijo, wow, este autor, este creador, yo lo conozco. Porque 3 años antes que yo lo conociera, hizo el mismo milagro. Y Pedro dice que se ceñó sus vestiduras y corrió. Y después dice que el Señor lo estaba esperando con pescados para que pudieran desayunar. Pedro reconoció a su autor y pensó que su autor, aquel que él lo había negado, aquel que él lo había decepcionado, pensó que él lo iba a cuestionar. Y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Era para que él sacara su culpabilidad, para que nunca más, porque Pedro volvería a tener caídas, porque nosotros volveremos a caernos, volveremos a decepcionar a Dios, volveremos a pecar, volveremos, y no estoy hablando de apología al pecado, ni estoy diciendo peca siempre, no,
Muchas veces nosotros pecamos con nuestra forma de pensar, con palabras que decimos, herimos a otras personas, cuestionamos, juzgamos. Hay miles de formas de volver a pecar. Y Pedro entendió que cada vez que él se equivocó, tenía que no volver a lo de bar. Tenía que recordarse que ese Cristo maravilloso que le amaba, que le amó y le seguiría amando, era que él tenía que doblar sus rodillas y pedirle: Señor, soy hombre, me equivoco. Y te vuelvo a recordar y te vuelvo a insistir, esto por tiempo a mí me costó, o me ha costado, ahora ya no tanto como antiguamente. Yo era un cuestionador, yo era un hombre juzgador. Y la Biblia dice: con la vara que tú mides serás medido. Y yo por años fui un hombre cuestionador, cuestioné a mucha gente. Hasta que un día viví una de las peores crisis, viví una de las peores circunstancias que cualquier hombre le cueste vivir. Cuando me equivoqué, Dios nunca me juzgó. Él estuvo siempre a mi lado, me abrazó, me amó, me instó a seguir adelante, me fortalecía en momentos de debilidades. Y yo seguía cuestionando a otros, seguía juzgando a otros. Pero hoy ha pasado el tiempo. No digo que me cuesta, esto cuesta horrores, horrores cuesta. Pero es el tiempo de ponerlo en práctica. Es el tiempo de ponerlo en práctica. Es tiempo. Y esto no es humano, no es de nosotros. No es que en nosotros nos nazca. Eso viene de parte de Dios. Cuando tú reconoces y dices: Señor, yo no quiero ser uno de aquellos que mande a muchos a lo de bar. Yo quiero ser aquellos que abracen, que amen, que afirmen los hombros o las manos de aquellos que están caídos. Este es el tiempo de ir a buscar a todos aquellos que están en lo de bar. Este es el tiempo de ir a buscar a todos que están perdidos. Este es el tiempo que la iglesia tiene que volverse misericordiosa. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que amar a aquellos que están fuera, que nos necesitan. Somos los embajadores de Dios. Somos los que Dios declaró, somos los que Dios mandó, ordenó a buscar la oveja perdida. No nos mandó a cuestionar, no nos mandó a juzgar, nos mandó a que diéramos amor como Él nos dio amor. Yo por eso en esta hora quiero orar por muchos aquellos que hoy están en Lodebar, por muchos aquellos que hoy están lejos del Señor, por muchos aquellos que hoy no quieren nada con el Señor. Hay más gente que no conoce al Señor, hay mucha gente que conoce al Señor, afuera que adentro de las iglesias. Hay mucha gente que está fuera de las iglesias, que ha conocido al Señor y ya no quiere volver, porque nosotros, en nuestros cuestionamientos, en nuestro juzgar, en nuestro condenar, le hemos enviado a ese lugar. Es tiempo de orar para que Dios nos envíe para ir y buscar a aquellos que necesitan de Dios. Yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que se sienten de la misma manera que yo un día me sentí, cuestionado, juzgado, lacerado, apiedrado. Yo quiero orar por todos aquellos que estén pasando por un momento desierto y digan: yo quiero salir de este lugar, yo quiero salir de este lugar de Lodebar, yo quiero salir de este lugar donde no haya esperanza, donde no hay palabra de Dios. Yo quiero salir de este lugar llamado Lodebar. Quiero orar por todos aquellos para que el Señor pueda sacarte de ese lugar. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos. Vamos a orar. Creo que Dios
ha sido lo que ha puesto en mi corazón poder compartir contigo. Padre maravilloso Dios, yo oro por aquellos que están secos, sin vida, sin esperanza, en el lugar llamado Lodebar. Oro para que todos aquellos que han sido dañados, rotos, como dice tu palabra, la perniquebrada, la que cojea, la que está lejos de ti, yo oro por todos aquellos que están sin esperanzas y que prefieren quedarse en ese lugar a ser cuestionados, blasfemados y golpeados y están carentes de amor. Yo oro por la iglesia para que tú la empapes de amor, de misericordia, de bondad, de todas las cosas que el Espíritu Santo añade, que tú la empapes de tu presencia, que ellos no vean a nosotros, sino vean a Cristo reflejado en cada uno de los emisores de Jesucristo, en cada uno de los que tú escogiste para hablar de este evangelio. Este evangelio no solamente es hablar, sino es vivencia. Padre, yo oro por todos los hombres que se han levantado, hombres y mujeres que se han levantado en este tiempo con ese amor maravilloso para repartir a aquellos que necesitan de Dios. Yo creo que este es el tiempo de mayor avivamiento que vendrá a este país y muchos correrán a ti. Padre, yo te alabo, te bendigo, te exalto y te glorifico. Gracias te doy por todos aquellos. Gracias, tú eres el Dios que los bendice, el que los guarda y los cuida. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor por esta noche maravillosa, por haber compartido esta palabra que creo que Dios puso en mi corazón para poder compartirla con ustedes. Los espero la próxima semana. Creo que era la palabra de Dios. También oramos y seguimos por aquellos que a nivel nacional han sentido o han deseado en su corazón bendecir a aquellos que no tienen nada del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios te guarde, te cuide y que sea una semana muy bendecida y un fin de semana muy bendecido. Que Dios les bendiga.